Muy bien, en honor a la puntualidad y para no demorarlos más, siendo las 6:05, vamos a dar comienzo. En la clase de hoy abordaremos las sociedades de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. Nos referimos a estas sociedades que la doctrina las ha denominado simples, libres, informales o residuales. ¿Por qué? Lo veremos en el transcurso de la clase. Tenemos que comprender primeramente cuáles son las sociedades que se encuentran incorporadas, comprendidas en esta sección cuarta del capítulo 1, que está prevista desde los artículos 21 a 26 de nuestra ley 19.550. En primer lugar, aquellas sociedades que no se hayan constituido conforme uno de los tipos que prevé el capítulo 2 de la ley. Esto es, que no se hayan constituido, no se hayan creado sujetas a uno de los moldecitos, que eran estos tipos, que prevé nuestra ley para organizar la estructura interna de la sociedad y el régimen de responsabilidad frente a terceros. Es decir, una sociedad que no se ha constituido bajo el tipo sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima. Ese es el primer gran grupo o puerta de ingreso a la sección cuarta. El segundo estaría dado por aquellas sociedades que, constituyéndose conforme a uno de los tipos que prevé la ley en el capítulo 2, omitan algún requisito esencial, ya sea tipificante o no tipificante. Es decir, adolezcan de algún requisito esencial no tipificante, es decir, común a todos los tipos societarios, que lo hemos visto, se encuentran previstos en el artículo 11 de la ley, o bien omitan algún requisito esencial tipificante, es decir, propio del tipo que han escogido, pero del cual están omitiendo cumplir con los requisitos. Como podría ser, supongamos, en una sociedad anónima, la estipulación del valor de las acciones y su representatividad o no. En el tercer gran grupo de ingreso a esta sección cuarta están aquellas sociedades que, habiéndose constituido conforme a un tipo previsto por la ley, cumpliendo los requisitos esenciales tipificantes o no, omitan formalidades. Es decir, omitan requisitos instrumentales que hacen a la validez de ese acto. Estos tres grandes supuestos son los que tenemos previsto en el artículo 21 de nuestra norma. Son los que nos abren el ingreso a la sección cuarta. Sección que vamos a ver cuál es su previsión. Tenemos que saber que este régimen actual ha estado modificado en el año 2015, cuando entró en vigencia la ley 26.994, que, como ustedes saben, reformó todo el sistema civil argentino, es decir, unificó los códigos civiles y comerciales y modificó leyes anexas, entre ellas la ley 19.550, que pasó a denominarse Ley General de Sociedades. Esta sección de los artículos 21 a 26 fue reestructurada por completo. Por eso tenemos que recordar cuál era el régimen anterior. El régimen anterior estaba previsto para aquellas sociedades, de hecho, con objeto comercial, es decir, aquellas sociedades basadas en relaciones fácticas, por eso es de hecho no instrumentadas, cuyo objeto era comercial. Era consecuente esta norma del artículo 21, al prever las sociedades de hecho con objeto comercial, con el artículo 8 del derogado Código de Comercio, que era la comercialidad en virtud del objeto. El segundo grupo de sociedades que ingresaba a esta sección de irregulares o de hecho eran aquellas sociedades, como su nombre lo indica, no constituidas regularmente, es decir, que no habían pasado por el proceso de regularización y registración que prevé nuestra norma, como lo reza el artículo 7, para considerarse regularmente inscritas. Es decir, sociedades que, habiéndose constituido conforme un tipo y cumpliendo sus requisitos esenciales, no habían cumplido con la inscripción registral. ¿Qué sucedía? ¿Cuáles eran las consecuencias que otorgaba el legislador? Su personalidad precaria, como lo están viendo en pantalla.
Su personalidad precaria que estaba dado por una representación promiscua, en primer lugar. ¿Qué significa representación promiscua? Que cualquier socio, invocando el contrato, representaba a la sociedad frente a terceros, más allá de lo que se haya estipulado. Segunda consecuencia, la inoponibilidad de las estipulaciones previstas en el contrato, no solo a terceros, sino entre ellos mismos, contrariando una norma que existía en su momento, hoy derogada, que era la del artículo 1197. Los contratos son vinculantes entre partes. Bueno, este contrato no vinculaba a las partes. Miren ustedes cuán gravosa era la sanción que otorgaba el legislador. Su responsabilidad era directa, es decir, no existía la exclusión, no existía la personalidad diferenciada de la sociedad. Era directa hacia los socios. La disolución operaba de pleno derecho a pedido de cualquier socio y presentaba un régimen de regularización un tanto más complejo que el actual de subsanación. Bueno, ese régimen hoy ha sido sustituido por las sociedades de la sección cuarta, que como dijimos al principio, las denominaremos simples, libres, informales o residuales. El por qué lo tendremos al final de nuestra clase. ¿Cuáles son las características de estas sociedades de la sección cuarta? Están dadas por la personalidad jurídica plena. Ya no es precaria como el anterior régimen. Hoy es plena. Es decir, existe plena validez de las estipulaciones entre socios. Un régimen de oponibilidad hacia terceros selectiva, es decir, en razón del conocimiento efectivo o no que estos tengan. Ya desmenuzaremos ese aspecto. Un nuevo régimen de responsabilidad, posibilidad de titularizar bienes registrables, la prueba de la sociedad con un criterio amplio, un régimen de subsanación y un procedimiento de disolución diferenciado. Vamos entonces a abordar cada uno de estos tópicos. Muy bien, cuando nos referimos a un régimen que prevé personalidad jurídica plena, entendemos que es un sujeto diferenciado en los términos del artículo 143. Ahora bien, en el ámbito interno, las cláusulas propias del contrato son invocables entre los socios. Es decir, ya no existe esa sanción que preveía el articulado anterior, que estipulaba que las cláusulas no tenían vigencia entre los propios otorgantes, contrariando el artículo 1197 del Código Civil, derogado actualmente, abrogado por el Código Civil y Comercial de la Nación. El contrato es plenamente válido entre los socios. Por ende, las cláusulas internas en cuanto a administración, representación, órgano, funcionamiento interno, son oponibles entre los socios. Ahora bien, frente a terceros, sí, con un criterio de oponibilidad selectiva, cuando los terceros conozcan efectivamente ese instrumento, ya sea el nacimiento de una relación jurídica que puede ser obligacional o contractual. Es decir, admite que el nacimiento de una obligación, ya sea de fuente contractual o extracontractual, el tercero haya tomado conocimiento de ese instrumento. En ese caso, el tercero puede oponer la sociedad, es decir, la existencia de la sociedad, el régimen de organización interno, a los socios y a la sociedad. De igual forma, esta sociedad y socios van a poder hacerlo hacia los terceros. Por eso ven en el gráfico en pantalla las flechas que suben y que bajan, es decir, hacia un lado y hacia otro, siempre y cuando tengamos este criterio: oponibilidad selectiva. Es decir, no es erga omnes, porque no han pasado por un procedimiento de inscripción registral en el registro público. Es oponibilidad selectiva. ¿Por qué? Porque está dada, está seleccionada en razón del conocimiento efectivo que puedan o no tener esos terceros en oportunidad del nacimiento de la relación jurídica, ya sea obligacional
extracontractual o contractual. Ahora bien, en materia de representación, es decir, de presentar el ente ideal frente a terceros, en principio, cualquier socio representa a la sociedad invocando, exhibiendo, específicamente el artículo 23 de nuestra ley lo prevé, frente a terceros. Es decir, el socio que exhibe el instrumento frente a terceros, en principio, tiene la representación promiscua de la sociedad. Ustedes dirán, doctor, ello es igual que el régimen anterior. Sí, salvo, volvemos a lo mismo, al criterio de oponibilidad selectiva, salvo que los terceros, en oportunidad del nacimiento de la relación jurídica, hayan tomado conocimiento, es decir, con anterioridad hayan conocido cuál es el régimen de administración y representación de esa firma. En este caso, van a ser plenamente oponibles las cláusulas propias de la representación hacia los terceros. Con lo cual, en términos generales, podemos decir que si no hay conocimiento por parte de los terceros, hay representación promiscua, es decir, cualquier socio invocando, exhibiendo el instrumento representa a la sociedad frente a terceros. Ahora bien, cuando exista un conocimiento por haber participado previo a esta contratación o previo a este nacimiento de la relación jurídica obligacional con la sociedad, esas cláusulas atinentes a la representación van a ser oponibles hacia ese tercero, manteniendo el criterio que anteriormente habíamos enunciado de la oponibilidad selectiva. Muy bien. ¿Cuál es el régimen de responsabilidad? Aquí hubo un cambio estructural, podríamos decir diametral, porque como recuerdan, el anterior régimen de responsabilidad era directa, es decir, no se reconocía esa personalidad jurídica plena, sino que era precaria y una consecuencia de ello era la no diferenciación de la personalidad jurídica de la sociedad de la de los socios. Entonces la responsabilidad era directa. En este supuesto es subsidiaria, porque existe una plena vigencia de ese sujeto de derecho. Y ahora bien, en relación a los socios, es simplemente mancomunada y por partes iguales. Simplemente mancomunada en los términos del artículo 825 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prevé y conceptualiza cuál es la obligación mancomunada, es decir, aquella que se puede fraccionar en tantas deudas o créditos como sujetos intervengan. Y cada parte se va a denominar cuota y va a ser diferenciada una de la otra. Con lo cual, si existen 4 socios que han contratado y no han estipulado una participación diferencial en el instrumento constitutivo o en sus posteriores reformas, les rige el principio que prevé el artículo 24, simplemente mancomunada y por partes iguales. Es decir, cada socio va a responder en un 25% con relación a la deuda que contraigan frente a terceros. Ello sí, previa exclusión de los bienes sociales, porque hay un reconocimiento pleno de la personalidad de esa sociedad, la cual es diferenciada de la de los socios. Ahora bien, esta regla de imponer una responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales puede estar exceptuada. ¿A qué nos referimos cuando exceptuamos? Exceptuamos dos aspectos. La simplemente mancomunación, que puede pasar a ser solidaridad, que es cuando el acreedor puede elegir cobrar a cualquiera de los deudores, el todo tiene el ius electione, el derecho de elegir, y luego entre ellos se pueden repetir. O bien que siendo simplemente mancomunadas se establezca una proporción distinta, no como les acabo de enunciar en el ejemplo de hace un rato, de 25%, es decir, una cuarta parte para uno, sino que sea una mitad para uno, 2/3 para otro y el saldo restante dividido entre los dos restantes. Es decir,
que no exista la simplemente mancomunación, se pacte la solidaridad o que la mancomunación no sea en partes iguales, sino en partes desiguales. Ello tiene que provenir de tres elementos generadores que la ley los prevé. El primero es una estipulación particular. ¿Qué significa esto? Es un supuesto típico de fianza, es decir, una sociedad simple o residual de esta categoría en la cual el acreedor a la hora de contratar solicita que los socios afiancen esa obligación asumiendo una proporción distinta de su mancomunación o solidaridad pasiva, es decir, asuman la solidaridad de la obligación en una estipulación particular, es decir, en un contrato separado que por acuerdo de partes se fije ese régimen. Primer supuesto. El segundo supuesto sería de una estipulación propia del contrato que prevé un régimen de responsabilidad solidaria o un régimen de mancomunación por partes distintas y que los terceros, cuando han contratado con la sociedad, han tomado conocimiento, en los términos del artículo 22 que acabamos de exponer hace un rato, es decir, un criterio de oponibilidad selectiva, es decir, de conocimiento efectivo. Si el tercero tomó efectivo conocimiento que los socios pactaron un régimen de responsabilidad en donde impusieron solidaridad o en donde impusieron una mancomunación con proporciones distintas, va a ser plenamente válido. Y el tercero de los supuestos, y quizás el más difícil de encontrar, sería el de la responsabilidad propia del tipo al cual constituyeron, pero que omitieron alguna formalidad y que por lo tanto no la tornaron regularmente inscripta a ese tipo societario. No sería ni más ni menos este supuesto que las sociedades personalistas, sociedad colectiva o los socios comanditados de una sociedad en comandita simple o los socios de una sociedad de capital e industria para el socio capitalista. Es decir, son sociedades que tienen un régimen de responsabilidad más gravoso. Miren ustedes las incongruencias de la norma que prevé para una sociedad no inscrita regularmente, que omite requisitos esenciales o que no se constituye en sujeción a un tipo, un régimen de responsabilidad más beneficioso que una sociedad regularmente constituida en los términos del artículo 7, conforme a uno de los tipos previstos en el capítulo 2 de nuestra ley, cual puede ser la sociedad personalista que les acabo de enunciar, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple de capital industria. Es decir, donde los socios responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. En términos de Nissen, y ahí sí compartimos la opinión muy crítica de esta norma, entiende que se debería haber reestructurado en términos generales el régimen de responsabilidad, ya que es muy desafortunado que una sociedad que no cumpla con ciertos recaudos legales tenga mayores ventajas que una que así lo hace. Si bien en nuestro país, en el giro societario y comercial, cada vez van quedando con menor empleo las sociedades personalistas, aún quedan algunas, y aquellas que quedan tienen un régimen de responsabilidad más agravado que las de la sociedad cuarta. Con esta no queremos decir, y no somos críticos de las sociedades de la sección cuarta, apoyamos y compartimos la opinión de Víctor, pero sí vale la pena hacer esa nota crítica apoyando la opinión de Nissen en cuanto a que el régimen de responsabilidad presenta más gravoso a una sociedad que cumple con todos los requisitos y la registración pública que aquella que no lo hace. Creo que obedecen a mi humilde criterio, a corrientes temporales, es decir, a criterios temporales de la norma, ¿no? Pensemos que la ley 19.550, donde se estructuraron las sociedades personalistas, es del año 72 y esta reforma entró en vigencia en el año 2015. Con lo cual, si bien no se derogaron aquellas, van quedando en lo que se denomina en desuetudo, es decir, sin uso por no empleo de los operadores jurídicos. Muy bien, ¿alguna consulta hasta aquí de lo que vamos abordando? Doctor, Sí, te escucho. ¿de qué manera se relaciona esto que decía de que las partes pueden hacer una estipulación particular respecto de esto?
con el artículo de, creo que es el 13, el que habla de las cláusulas leoninas? Muy buena tu pregunta. Bien, en principio no tendrían relación por la siguiente razón. Porque las cláusulas leoninas, primero pensemos que son propias del instrumento societario, es decir, son propias del contrato de sociedad. Mientras que el supuesto que vos me estás preguntando creo que es el de la primera excepción que prevé el artículo 24, que es un contrato particular que celebra la sociedad A con un acreedor B. Es decir, es un instrumento que vincula a la sociedad con un tercero, por el cual el tercero dice, mira, conociendo vos una sociedad simple y cuál es tu régimen de responsabilidad, quiero que me afiances esta obligación particular. Un segundo orden de análisis nos podría decir que esas cláusulas leoninas son las que permiten advertirse dentro del régimen de las sociedades regularmente constituidas. Si bien a estas podrían invocarle algún socio eventualmente, sería únicamente a petición de parte, ya que no pasarían por el escrutinio del control del registro público estas sociedades de la sección cuarta, porque el registro no podría aprobar inscribir, perdón, una sociedad no constituida según los tipos, que omita requisitos esenciales tipificantes o no, o que ni siquiera pase por su órbita de control. Con lo cual, son los dos aspectos que te digo nos estarían diferenciando de las cláusulas del artículo 13 de la Ley General de Sociedades. No sé si con ello queda evacuada tu consulta. Sí, sí, se ha entendido. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Muy bien, pareciera ser que vamos bien entonces. Continuemos. ¿Qué sucede con los bienes registrables? Otro aspecto diametralmente opuesto al régimen anterior a la ley 26.994. Existía imposibilidad, es decir, no podían las sociedades irregulares o de hecho con objeto comercial ser titulares de bienes registrables. Actualmente sí. ¿A qué nos referimos con bienes registrables? Ustedes dirán automotor, sí, claro, pero no son los únicos. Son los más comunes, pero no son los únicos. Inmuebles, automotores, ciertos semovientes que tienen registros equinos o demás, buques y aeronaves, registros prendarios, es decir, bienes que por su envergadura, su cuantía o su significación existe la posibilidad de registrarlos. Y la ley impone esa carga para sus titulares. Actualmente las sociedades de la sección cuarta pueden ser titulares de bienes registrables. Sí. Ahora bien, hay que cumplir dos requisitos previos. En primer lugar, acreditar la existencia de esta sociedad. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el registrador no tiene la posibilidad de cotejarlo con el registro público. Porque estas sociedades de la sección cuarta, simples, libres, informales o residuales, no han pasado por el control registral. Con lo cual, estas sociedades deben acreditar necesariamente su existencia. Y en segundo lugar, tienen que acreditar por un instrumento público o un instrumento privado con firma certificada, por eso dice con ciertas formalidades, las facultades que otorgan todos los integrantes al representante legal para que adquiera ese bien en nombre de la sociedad. Perdón. Entonces, ¿pueden ser titulares de bienes registrales? Sí. ¿Qué requisitos deben cumplir? Acreditar su constitución y una manifestación otorgada por instrumento público o instrumento privado con firma certificada por todos los integrantes de la sociedad, en los cual, por medio de la cual facultan al representante legal para adquirir ese bien en nombre de la sociedad. Y otro punto y aspecto muy central que las diferencia con la registración y la adquisición que puede tener una sociedad regularmente inscripta es lo que ven en el círculo de abajo, que el bien se inscribe a nombre de la sociedad, pero aclarando la participación que en esa sociedad tiene cada uno de los socios. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Sí, hay diferencia. Porque si tenemos una sociedad regularmente inscripta, artículo 7 de la ley,
ustedes van a pedir un informe de dominio del registro inmobiliario, por ejemplo, o del automotor, y va a decir vende libros SRL, nada más. Si es una sociedad regularmente constituida, basta que diga la titularidad y nada más. En este caso, al no estar regularmente constituida, a los terceros no tener posibilidad de ver quiénes son los titulares de esa sociedad o quién es el administrador y representante legal de esa sociedad, debe ello contar en el instrumento que se lo presenta para inscripción y del cual se toma nota y razón y el registrador debe inscribirlo. Supongamos que Vendelibros SRL no se inscribió registralmente en el registro público o Vendelibros SCA es una sociedad no constituida conforme a un tipo previsto por la ley, el registrador del registro inmobiliario va a poder inscribirla, pero va a tener que aclarar, este bien se encuentra inscrito a nombre de Vendelibros SCA, cuya titularidad y participaciones de los socios A, B y C en idéntica proporción, o A en un 25, B en un 25 y C en un 50%. ¿Se entiende? Profe, Sí, te escucho. ¿qué en el caso, por ejemplo, cuando la sociedad queda constituida bajo el régimen de la sección cuarta es porque omite algún requisito para ser un tipo social de la sección 2? ¿Qué pasa cuando cumple con este tipo social y tiene un bien registrable en cripto? Muy buena tu pregunta, muy buena. El bien, a ver, el asiento no se debería corresponder, no se debería corregir, ya que el asiento se lo hizo cuando la sociedad estaba en la sección cuarta, con lo cual el asiento va a quedar fijado en ello. A lo sumo los socios, una vez que la subsanen, que es el procedimiento que vamos a ver a continuación, es decir, que la regularicen, que la sociedad deje de estar en la sección 2 del capítulo 1 y pase a cualquiera de las secciones del capítulo 2, es decir, esté regularmente encripta y constituida bajo un tipo previsto por la ley, pueden los socios solicitar una rectificación de ese asiento registral. Sería una cuestión administrativa que quedaría sujeta a la decisión del órgano registral administrativo. Muy buena tu pregunta. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es ello, que a diferencia de una sociedad regularmente inscripta, yo aquí debo, primero, acreditar la existencia, porque no existe inscripción en un registro público ex de comercio y registro público, a mí me gusta llamarlo de sociedades, y debo, por un acto elevado bajo la categoría de instrumento público o de instrumento privado con firmas certificadas, indicar cuáles son los participantes, en qué proporción lo hacen y cuáles son las facultades que otorgan al representante para que adquiera ese bien. Ahora bien, ¿este bien se va a inscribir a nombre social? Sí, pero con la aclaración de los socios que la componen y sus participaciones. Porque al no existir esa participación de los socios inscripta en un registro público de consulta de terceros, debe el registrador, en oportunidad de inscribir un bien registral, constatar ello. ¿Alguna otra duda con relación a los bienes registrales? Muy bien. Seguimos adelante con nuestra clase. ¿Cómo se prueba la existencia? La norma del artículo 23 es muy clara al respecto. La existencia de una sociedad de la sección cuarta se prueba por cualquier medio de prueba. Y por ello debemos remitirnos a las normas que sobre prueba de materia de contrato prevén los artículos 1019 y 1020 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, aquellas normas que prevén que en aquellos contratos que sea de uso instrumental, como lo es los contratos de sociedades, por ejemplo, no pueden probarse exclusivamente con testigos, pero sí se pueden emplear testigos conjuntamente con otros medios de prueba, como lo prevé la norma del artículo 1019, con todos los medios de prueba que generen una razonable convicción, a partir de las reglas de la sana crítica, que pruebe la existencia de esa sociedad. Va a variar mucho si la sociedad es basada en relaciones fácticas, es decir, de hecho no instrumentadas, de si está instrumentada. Porque si está instrumentada,
vamos a empezar a jugar con las presunciones del artículo 1020 que indican las presunciones y los principios de prueba por escrito, que son los documentos que emanen de una de las otras partes que me generen cierta convicción. Es decir, la regla general por cualquier medio. Ahora bien, tenemos que conjugar esa regla con las normas de los artículos 1019 y 1020 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prevén que si bien se pueden comprobar por cualquier medio los contratos, aquellos contratos que sea usualmente, frecuentemente corriente instrumentarlos, no podemos solo probarlos por testigos. Debemos incorporar al plexo probatorio otros medios probatorios. ¿Qué sucede con la subsanación? Hoy tenemos en el artículo 25 regulado el régimen de subsanación. Nos sanamos, salimos de la sección cuarta. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser por una iniciativa doble de la sociedad o de los socios, siempre dentro del plazo. Si la sociedad tiene una vigencia de 5 años, dentro de ese plazo de vigencia podemos pedir la subsanación. Expirado el plazo de duración de la sociedad, no procede la subsanación. Primer punto a tener en cuenta. El artículo 25 requiere la unanimidad de los socios, es decir, no la mayoría. La totalidad de los socios tienen que estar de acuerdo en subsanar. Pero ¿qué sucede si algún socio lo propone? Es decir, no tiene la unanimidad y judicialmente el juez resuelve la subsanación por procedimiento sumarísimo, que es el más acotado que pueden prever las leyes procesales locales. Los socios disconformes tienen dos consecuencias. En primer lugar, esta subsanación dispuesta judicialmente, porque no hubo unanimidad, no les puede imponer a ellos que estaban disconformes con la subsanación un régimen de responsabilidad más agravado. O sea, puede imponerles una responsabilidad limitada o mantenerles la actual, pero no puede otorgarle la responsabilidad de los socios de la sociedad colectiva. Es decir, no les puede dar una responsabilidad más agravada. Esto sería únicamente en el caso que la sociedad de la sección cuarta se subsane para ser una sociedad colectiva. Un comandita simple de capital industria, es decir, una sociedad personalista que tiene una responsabilidad, como ya anticipamos, más agravada que las del régimen de la sección cuarta. Es decir, mayor responsabilidad que la sección cuarta, simplemente mancomunidad por partes iguales, no. Menor, sí. Y segunda consecuencia, el socio disconforme tiene derecho de receso, es decir, de retiro, de salida de la sociedad. Este socio que quería seguir estando en la sección cuarta, no lo podemos llevar obligatoriamente al régimen de regularización para estar dentro del capítulo 2 de la ley. No podemos, porque tiene derecho de receso. Es un derecho que opera no a los 5 ni a los 15 días, a los 10, tengan en cuenta ello. ¿Por qué les digo 5 y 15? Porque son los plazos para ejercer derecho de receso. 5 para presente, 15 para ausentes. En este caso la ley unifica, dice 10 días. ¿Desde cuándo? Desde que la sentencia que determina, que resuelve la subsanación de la sociedad adquiere carácter de cosa juzgada. Es decir, queda firme, ya sea por consentida o por haberse agotado las instancias recursivas. Cosa juzgada, materia. Tenemos que tener en cuenta que el reembolso, es decir, la devolución de la participación del socio recedente o saliente, no va a ser conforme último balance confeccionado o a confeccionantes, sino conforme a valores constantes al momento de que se haya producido la subsanación. Es decir, que se haya resuelto judicialmente y haya quedado firme. Conforme el artículo 92, que es el que estudiamos en nuestra anterior clase, que prevé los efectos para el socio excluido. Tengan en cuenta esa diferencia. No es a valores confeccionados de balance, como prevé el ejercicio del derecho de receso del artículo 245 de la ley, sino a valores constantes. ¿A qué fecha? A la fecha de la firmeza
de la sentencia que impone la subsanación. ¿Qué ocurre con la disolución? La disolución es un aspecto también diferenciado en su totalidad del régimen anterior, porque el régimen anterior, como castigaba, sancionaba a estas sociedades no constituidas regularmente o de hecho no las quería dentro de su régimen, las sancionaba. Entonces le otorgaba una personalidad precaria. Y una de las consecuencias de esa personalidad jurídica precaria era que cualquier socio en cualquier momento podía solicitar la disolución. ¿Y la sociedad se disolvía? Sí, se disolvía. Con lo cual, el legislador bregaba por habilitar con bastante facilidad esa disolución. Hoy el régimen ha cambiado. Cualquier socio puede provocarla a la disolución cuando exista previsión, digamos, no exista previsión de un tiempo estipulado en el instrumento constitutivo. Es decir, si la sociedad la constituimos hoy por el transcurso de 5 años, no puede un socio A mañana solicitar la disolución. ¿Por qué? Porque eso solo se podría resolver por una resolución de reunión de socios, de disolución anticipada de la sociedad. Unilateralmente el socio no la puede disolver. ¿Por qué? Porque hay un plazo. Ahora bien, cuando no hay un plazo, sí puede cualquier socio provocar la disolución, pero no es de pleno derecho instantáneamente. Deben transcurrir 90 días. Ustedes dirán, ¿90 días desde cuánto? Desde que comunica a todos los socios en simultáneo o desde que comunica al último socio, porque si no se comunica en simultáneo, es decir, se comunica hoy martes a uno, miércoles a otro y jueves a otro, los 90 días me comienzan a correr a partir del jueves, no del martes. Estos guardan silencio. Ahí sí opera la disolución. Socio que quiere disolver notificó a los restantes, operó el plazo previsto por la ley de 90 días corridos y guardaron silencio. ¿Opera la disolución de la sociedad? Sí. Ahora bien, si dentro de ese plazo cualquiera de los socios o los restantes comunican su voluntad de no disolver la sociedad, pueden adquirir esa participación, es decir, abonarle al socio que pretende disolverla su participación y retirarlo de la sociedad. Aquí tengan en cuenta que la ley prevé que ese pago del reembolso de esa participación no lo hace la sociedad, sino los socios que deben continuar. Tengan en cuenta ello. Aunque pueda en algún punto asimilarse, son cuentas distintas. No es la sociedad la que abona al socio saliente que provocaría la disolución, pero que no lo logró, ya que los restantes comunicaron su voluntad de continuar con la sociedad. Estos son los que deben abonarle. Y el punto tiene que tener en cuenta que si eventualmente no ocurriera este supuesto, es decir, los restantes socios no comunicaran su voluntad de continuar con la sociedad y le abonaran su parte al socio saliente, se produjera de pleno derecho a los 90 días de la última notificación la disolución de la sociedad, la liquidación, es decir, el trámite liquidatorio, se va a regir por lo que analizamos en la clase pasada, por las normas que prevé el artículo 101 y subsiguiente de la Ley General de Sociedades. Es decir, todo el procedimiento liquidatorio quedará regulado por las normas que prevé el artículo 101 y subsiguiente de la Ley General de Sociedades. Doctor, Sí, te escucho. ahí cuando me perdí en el tema de los plazos, los socios que están, digamos, que le tienen que liquidar al que pide la disolución, ¿es dentro de los 90 días? Muy buena tu pregunta. No establece un plazo la ley. Muy buena tu pregunta. Hay un vacío legal, ya que la ley prevé el plazo de 90 días para que plene de pleno derecho o para que los socios que desean continuar comuniquen su voluntad. Ahora bien, no está establecido el plazo, con lo cual
Los doctrinarios entienden que debería verse una analogía con lo que previmos con el artículo 92, es decir, que se abona la participación del socio saliente a valores constantes. Plazo, hay un vacío legislativo. O sea que sería uno de los socios pide la disolución y tiene, como no tienen plazo en la constitución que de la sociedad, tienen los 90 días para notificarlo a todos los socios o en simultáneo o al último socio y ahí empieza a correr esos 90 días. O sea, no entiendo para qué serían los 90 días. Los 90 días, claramente para que plene el pleno derecho. ¿Por qué? Porque el legislador prevé que un socio pueda, si la sociedad no tiene plazo, pueda disolverla y liquidarla, es decir, puede poner fin. Ahora bien, ¿puede en cualquier momento? No. Primero, si la sociedad tiene plazo, no lo puede hacer No. anticipado. Y si la sociedad no tuviera plazo, puede pedirla, pero no plena del pleno derecho. El legislador otorga un plazo prudencial de 90 días a los restantes socios para que puedan merituar esta decisión para ver si conviene continuar con la explotación de la sociedad o conviene disolverla. Es un plazo más que razonable para que puedan contestarla. Ahora bien, si acaecido ese plazo, si vencido ese plazo, no contestaran los restantes socios, sí opera de pleno derecho la disolución. Y el socio que ha notificado puede darla por cumplida, por aceptada tácitamente y solicitar que se proceda a la liquidación de la sociedad. Claro que tiene una relevancia el plazo, porque hace operar un derecho. Si el legislador no hubiera impuesto plazo, podría darse que in eternum no respondan los restantes socios y quede en la nada esa voluntad de un socio de disolverla. Ahora bien, ¿hay vacíos legislativos en cuanto al reembolso? Sí los hay. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a vos por tu pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Muy bien, avanzamos nomás. ¿Qué refiere el artículo 26 de la ley? Ni más ni menos que la personalidad jurídica plena, diferenciada de sus integrantes. El artículo 56 de la ley guarda una vinculación directa con el artículo 143 que lo vimos en mi primera clase del cursado, que prevé la personalidad jurídica diferenciada y en principio la limitación de responsabilidad de sus integrantes. Artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación. El sujeto de derecho tiene personalidad jurídica plena, diferenciada de los socios que le integran. Por ello, con este régimen de responsabilidad de la sección cuarta, tenemos que tener en cuenta que no aplica el artículo 160 de la Ley de Concursos y Quiebras 24522, ya que impone que la quiebra de las sociedades cuyos socios responden de forma subsidiaria, solidaria y limitada, importa la quiebra de estos también. En este caso no. Como no es ese régimen aplicable a la sección cuarta, la quiebra de la sociedad de la sección cuarta no importa la extensión de la quiebra para sus integrantes, conforme al artículo 160 de la Ley de Concursos y Quiebras. Me hago una pregunta que es, ¿están obligados a llevar contabilidad? ¿Qué sucede con los libros? Bueno, aquí hay también un vacío legislativo, pero podemos ensayar las siguientes ideas. Entendemos que sí están obligados a llevar contabilidad en los términos del artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, ya que son sujetos de carácter privado que realizan explotación comercial, es decir, tienen una explotación comercial. Y aunque no estén registrados en el registro público de sociedades, tienen obligación de llevar contabilidad por la actividad empresaria que subyace detrás de esta figura societaria, sociedad simple, libre o residual. Ahora bien, el problema lo tenemos en la registración. ¿Por qué? Porque difícilmente el registro público rubrique un libro a una sociedad de la sección cuarta si no está inscripta. Es requisito esencial para rubricar un libro previo a la constitución de la sociedad. Quizás que en algún registro del país, no tenemos conocimiento, pueda haber algún trámite específico para que se registren, se rubriquen esos libros en la sociedad de sección cuarta. Pero sería complejo, ya que les vuelvo a decir, si la sociedad no está constituida, mucho menos el registrador va a rubricar ese libro.
Y al no tener la rúbrica del libro, como sabemos, no va a existir la veracidad, la fecha cierta y la correlación que otorgan los libros de comercio. Sin perjuicio de ello, no es menor que estas sociedades pueden llevar una contabilidad asentada siempre que sus registros den veracidad y fecha cierta, ya sea por una certificación notarial o por registros electrónicos que nos garanticen estos requisitos de veracidad y de fecha cierta. Sobre la reforma, ya cerrando nuestra clase de hoy y previo a ir a nuestro caso práctico, existen opiniones a favor y en contra. Como dijimos, el doctor Vítulo se encuentra a favor de la sección cuarta, el doctor Nissen es un tanto más crítico por sus razones, muy atendibles por supuesto ambas. Ahora bien, no es menor que la reforma ha, digamos, ha asentado, podríamos decir, ha recepcionado y ha morigerado ciertos principios que se encontraban muy dogmáticos en el sistema anterior de la 19.550, vigente del año 72, y que fue reformada en el año 2015 con la entrada en vigencia de la ley 26.994. La contractualidad, por ejemplo, ya se admite en nuestra Ley General de Sociedades la sociedad unipersonal. Por lo tanto, la contractualidad ya no pasa a ser requisito esencial, sino que puede o no serlo, ya que sí admite el legislador la unipersonalidad. La tipicidad ya no importa un requisito esencial que de no observarlo nos importaba nulidad. ¿Se acuerdan cuando vimos en mi clase de nulidades? Fue eliminada la nulidad por atipicidad del artículo 17. Hoy las sociedades atípicas no surten los efectos propios del tipo, lógicamente, pero van a parar a la sección cuarta, ingresan a esta sección, con lo cual la tipicidad se ha morigerado. La regularidad, no importa las consecuencias anteriores, no inscribir registralmente esa sociedad. Puede funcionar y puede tener un régimen de responsabilidad, de tenencia de bienes registrales y de oponibilidad selectiva plenamente válido como el que acabamos de visualizar. Las formalidades se morigeran, es decir, ya no existe la única formalidad del instrumento escrito, sino que se habilitan otros instrumentos, artículo 286 y subsiguiente del Código Civil y Comercial de la Nación, flexibilizándose las formas, la posibilidad de constituir sociedades por instrumentos particulares, sociedades de hecho que tranquilamente pueden no estar instrumentadas, no cumplir con las formalidades y quedar reguladas para la sección cuarta. Y la esencialidad, es decir, que había requisitos que esencialmente otorgaban la tipificación y su incumplimiento nos daba la sanción de nulidad por atipicidad, hoy han sido morigerados. Existe lo que se denomina un sistema de textura abierta, con mayor empleo de la autonomía y de la voluntad, y formas más flexibles. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué sucedió con estas sociedades? En primer lugar, las sociedades de hecho, es decir, aquellas que están sustentadas en relaciones fácticas, como lo dice su nombre, no están instrumentadas, son relaciones de hecho, de palabra. Bueno, aparentemente hay una contradicción, porque el legislador, si bien no exige ciertas formalidades para ingresar en la sección cuarta, hemos visto que la norma del artículo 23 prevé que la representación promiscua, ¿se acuerdan que era la regla? En principio, que cualquiera de los socios representando a la sociedad, invocando, exhibiendo el instrumento frente a terceros, podía ceder si es que los terceros conocían efectivamente cómo era la administración y representación de esa sociedad. Ahora bien, la ley, digamos, emplea una palabra muy característica que es exhibir en el artículo 23. Sobre esto hemos presentado una ponencia con el doctor Luis Alberto Miguel, presentando nuestras dudas, ¿no? Porque la exhibición hace mención a la corporización y a la instrumentación. Entonces, pareciera ser que al no poder exhibir un instrumento, las sociedades de hecho podrían quedar afuera. Bueno, nos quedan las dudas. Hay autores que entienden que sí están incluidas en la sección cuarta y hay otros que entienden que no, por el artículo 23 que prevé la exhibición del instrumento. Y la exhibición hace mención
a un instrumento corpóreo. Sociedades no regulares, es decir, aquellas que se han constituido bajo un tipo previsto, han cumplido los requisitos esenciales tipificantes o no, han cumplido las formalidades, pero no se han registrado, es decir, no han pasado por el procedimiento de registración ante el registro público, sí quedan abarcadas en la sección cuarta. En ello hay unidad de criterios en la doctrina. Las sociedades civiles que prevé el artículo 1468, si mal no recuerdo, perdón, 1648, ahí está, el artículo 1648 del Código Civil, actualmente abrogado por el Código Civil y Comercial de la Nación, pareciera que quedaron en la nada. Bueno, hay autores que entienden que estas sociedades civiles, ya constituidas previamente a la entrada en vigencia de la Ley 26.994, quedan incluidas en esta sección. Lo mismo sucedería para las sociedades anónimas unipersonales previstas en el capítulo 2, que omiten requisitos esenciales tipificantes o no, o formalidades. Si bien caería su control, que es una de las principales notas características de la SAO, quedarían incluidas en esta sección. Y por último, me permito decir las SAS. ¿Por qué lo pongo así como una nota separada? Porque las SAS son un nuevo tipo societario que ha incorporado el legislador en el año 2017 y por ley aparte, por la ley 26.349, con lo cual nos quedan las dudas si le rige la parte general o no de la Ley General de Sociedades y por ende una sociedad por acción simplificada, SAS, regulada por la ley 27.349, que incumpla formalidades, que omita requisitos esenciales, queda o no incluida dentro de esta sección. Somos partidarios, y en esto también tengo un trabajo para quien le interese publicado, que sí quedarían incluidas dentro de esta sección. Muy bien. ¿Alguna duda de ustedes hasta aquí, antes que vayamos a nuestro caso práctico del día y cerremos la clase? ¿Algún comentario que me quieran hacer? Doctor, Sí, te escucho. sí, habló del artículo 160, la no aplicabilidad de la ley. No Sí, entendí esa parte en respecto de la sección cuarta. muy bien. El artículo 160, aclaremos, de la ley 24.522, de la ley de concursos de quiebra, no de la ley Sí, general sí. de sociedad. No, la Perfecto. Esta 24.522. norma prevé la extensión de la quiebra cuando existan socios con responsabilidad subsidiaria solidaria ilimitada. Sí. Esa extensión de quiebra, es decir, una sentencia de quiebra dictada para una sociedad colectiva, se extiende, cae hacia los socios que la integran, pero no hacia los socios de la sociedad de la sección cuarta, la cual puede presentarse en concurso de venir luego en quiebra indirecta o presentarse en quiebra indirecta, pero no extenderse su declaración de quiebra a los socios. ¿Por qué? Porque los autores entienden que no se dan los presupuestos, porque no hay una responsabilidad subsidiaria solidaria ilimitada. Hay una responsabilidad simplemente mancomunada y por participación. Ah, listo. Gracias. Por favor, gracias a vos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Muy bien, vamos al caso práctico. ¿Algún voluntario que tenga ganas de leerlo en voz alta para aquellos compañeros que por ahí no tengan a mano la posibilidad de estarlo visualizando? Se lo leo yo, profesor. Por favor, muchas gracias. No, por nada. Caso práctico, hechos. Contrato de sociedad simple, suscripto en fecha 1/3/2021 por José, Pedro, Rosario y Josefina. La sociedad tiene por objeto la comercialización de libros jurídicos. La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una gerencia plural conjunta de 2 personas, designándose en el acto constitutivo a José y Josefina
como socios gerentes por tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio el 31 de mayo de cada año. Situación. El día 30 de enero del 2024, Rosario dirige una notificación a los restantes socios, comunicando el mismo día a todos su voluntad de disolver y liquidar la sociedad debido a que no desea continuar con el negocio por motivos particulares. Consulta. Es 26 de abril del 2024. Si usted fuera abogado de los restantes socios, ¿qué posible asesoramiento les daría? Muy bien, muchísimas gracias por tu lectura, clarísima. No, pues nada. Si les parece, damos unos minutos para que lo piensen y el que tenga ganas de opinar, con todo gusto lo hace. Esta consigna que he desarrollado hoy es para que puedan ensayarse en lo que acabamos de ver, puntualmente el tópico de la disolución de la sociedad de la sección cuarta, cómo opera, qué alternativas existirían. Si alguien tiene alguna propuesta, sí, te escuchamos con todo gusto. Sería el segundo caso de disolución que dio usted hace un ratito, que cuando no tiene un plazo determinado, tiene que notificar y los socios restantes tienen 90 días para oponerse a la disolución. Y en este caso, para defender a los otros socios restantes, se les puede hacer un reembolso de su participación. Muy buena tu apreciación, gracias. Muy bien, su compañero dijo algo muy interesante. ¿Esta sociedad tiene plazo? No. Con lo cual opera la disolución unilateral de algún socio, es decir, la puede provocar a la disolución cualquier socio, sí, porque el primer requisito, que se acuerdan, lo teníamos enunciado para la disolución, lo están viendo ahí en pantalla, preveía que cualquiera de los socios, cuando no exista previsión contractual en torno al plazo. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Muy bien, primer análisis. Aquí no existe plazo, con lo cual sí puede provocar la disolución cualquier socio. La respuesta sería sí. Perfecto. Con lo cual, Rosario sí está en condiciones de provocar la disolución. Ahora bien, ¿cómo estamos con los plazos? Un poquito justos, ¿verdad? ¿Cuántos días restan para que los restantes socios comuniquen su voluntad a 4. Rosario? Muy bien, 4 días. Bueno, bien, para ello es importante estudiar Derecho Societario, ya que van a tener pocos días ustedes en su estudio para evacuar esta consulta y dirigir la respuesta. Muchas veces les va a suceder eso, el cliente no va a ir con 2 meses de anticipación, va a ir sobre la hora. Así que ténganlo muy presente, no es un dato menor. Muy bien, como dijo su compañera, tienen 4 días. Ahora bien, ¿qué opciones tienen? Aquí hay opciones, no está cerrado el caso. ¿Una opción cuál sería? ¿Alguien que la quiera decir? El reembolso. Muy bien, pero a ver, ¿qué tendría que hacer? Ustedes son los abogados. Los 3 restantes socios puesto en conocimiento. Mire, doctora, el día 30 de enero, Rosario nos comunicó su voluntad de disolverla. Ajá, usted les va a preguntar, ¿tiene plazo el contrato? A ver, ¿me lo permite? Por favor, lo analizo. No tiene plazo. Bien, lo puede hacer. Primera conclusión. Segunda, estamos justos con el tiempo. Nos quedan 4 días. Tenemos que tener en cuenta que es voluntad recepticia, con lo cual no basta enviarla el 30. Basta que Rosario la reciba el 30. Guarda con ello. No es lo mismo enviar que recibir. Pueden pasar 1, 2, 3 días entre que se produce un acto y otro. Muy bien. Ahora bien, como dijo su compañera reembolso, ¿por qué sucedería? ¿Qué tendrían que decir los restantes 3 socios?
¿Qué le tenían que comunicar al abogado, a usted, doctora, como abogada de ellos, y para que usted le comunique a Rosario? Que no quieren hacer la disolución y quieren continuar con la sociedad. Muy bien, exacto, eso es lo primero. Y en lo segundo, ofrecerle el reembolso. ¿Conforme a qué parámetros es el reembolso? ¿Cómo conforme a qué parámetro? O sea, ¿en base a qué criterio numérico reembolsamos la participación a Rosario? Ya estamos de acuerdo. Todo el tiempo claro, le comunicamos sí, a cómo la hacemos. que haya realizado ese socio, ¿Cómo? de acuerdo al aporte, al porcentaje que tenga el socio en la sociedad. Está bien, pero eso es el porcentaje que tengamos en cuenta es histórico. Fue en el Según el año, artículo 92, perdón. Según los socios en que el sigan año, oponibles. miren ustedes, el año 2021, la sociedad ya tiene 3 años de plena vigencia. El aporte que hizo el socio inicialmente de 100 pesos, puede ser que hoy sea 10.000, 5.000 o 15.000. ¿Entiende lo que voy? Porque ya hay un patrimonio de evolución. Con lo cual, está muy bien lo que dice su compañera. Conforme al porcentual, sí. Y ahora bien, ¿qué De acuerdo al indicadores? momento, de acuerdo al momento constante, no dijo usted, no al balance, sino al momento constante. ¿Se hacía el reembolso? Efectivamente, valores constantes. Exacto, se determina conforme a valores constantes. De cuando ha notificado su voluntad de disolver la sociedad. Es decir, miren ustedes esta nota, vieron en los hechos que yo les puse, cierre del ejercicio el 31 de mayo. Sí. Muy bien, si hubiéramos dicho que el importe del reembolso se haría conforme al último balance confeccionado, miren ustedes cómo cambiaría. El importe de reembolsar a Rosario sería conforme al valor que arrojó el balance que realizamos 31 de mayo del 2023. Porque esta situación de disolución se está provocando cuando en abril del 2024 aún no aconteció el año contable, es decir, no ha cerrado el ejercicio contable. Miren ustedes cómo cuando estudiamos conforme a valores constantes determinados por el artículo 92, que es el que prevé la exclusión del socio y su reembolso a cuando quede firme a cuando se haya producido la causal que motivó esa exclusión, en este caso sería cuando se notifique la voluntad de disolverlo. ¿Se entiende lo que voy? No, no entendí. Muy bien, disculpa, te lo explico nuevamente. El asesoramiento entonces lo completemos. En primera parte tienen pocos días, pero estamos en plazo. Segundo, la sociedad no tiene plazo determinado, entonces sí puede provocarla a la sociedad Rosario. Tercero, ustedes van a comunicarle, tratando de que esa voluntad de los restantes socios de continuar con la sociedad se notifique a Rosario antes de los 90 días, es decir, hasta 4 días restantes. Tienen que trabajar rápido. Ahora bien, vamos a reembolsarle su participación. Sabemos cuál es el porcentual de Rosario. Pero ¿qué ocurre? ¿En función de qué valores le reembolsamos? Y aquí la pregunta. Conforme el último balance que ha realizado la sociedad, que según lo previsto fue el 31 de mayo del año 2023, porque si ustedes se fijan en los hechos, está previsto en el estatuto de esta sociedad, en este contrato constitutivo, que el ejercicio cierra el 31 de mayo de cada año. Ese es el instrumento, ese balance es el que me va a determinar el valor del reembolso de Rosario. No, claramente no. ¿Por qué? Porque la ley lo prevé al regular la subsanación y toda la doctrina entiende que debería haber una analogía entre lo que es la participación socio saliente en su puesto de disolución con el socio residente en una subsanación. ¿Entienden lo que voy? O sea que si ponían en cierre de ejercicio, o sea, si la consulta, por ejemplo, se daba que el 3 de mayo y se pasaba ahí los plazos, o el 3 de junio, ¿cómo sería ahí en ese caso? Muy buena tu pregunta. La respuesta sería la misma.
Ajá. El dato que he consignado de cierre de ejercicio no operaría acá. Está únicamente puesto para que veamos la diferencia de cuando en un ejercicio del derecho de receso lo vamos a ver con profundidad, la segunda parte de la materia, el instrumento que determina el valor del reembolso es el último balance confeccionado o que se debiera haber confeccionado. ¿Cuál es en este caso? El propio del cierre de ejercicio. Perdón, En ¿puedes repetir, doctor? no. Sí. El último instrumento para... El balance como instrumento contable de cierre del ejercicio anual, en esta sociedad se tiene que preparar los 31 de mayo, ¿verdad? Porque así está previsto. Pero este instrumento no va a ser el que me va a determinar el valor de reembolso en un supuesto de subsanación o para el socio saliente. En este supuesto estamos analizando de la disolución previsto en el artículo 25 de la ley. ¿Por qué? Porque el legislador expresamente hizo remisión al artículo 92, que es el que prevé el reembolso cuando a un socio se lo excluye, que es conforme a valores contantes, es decir, conforme al valor que se determine de su participación al momento de la causal. En este caso sería el momento que Rosario ha comunicado su voluntad de disolver la sociedad, que no es otro que el 30 de enero de este año. Con lo cual ven que un valor que dé su participación el 31 de mayo del 23 a el 30 de enero del 24 puede distar mucho. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, gracias. Perfecto. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, yo ingresé tarde a la clase. ¿Cuál sería el tema de hoy? Sociedad de Sí, la sección cuarta, sí. unidad 9 del programa de nuestra materia. La voy a dejar de 9. todas formas de esta clase. Esta noche, mañana tienen subida la aula virtual para su visualización. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a vos. Muy bien, si no tenemos otra pregunta, estamos por finalizar la clase de hoy y nos encontramos la próxima semana. Muchas